La cortina de Don Domingo Cura nos anuncia la llegada a la radio del pueblo del profe Fernando, que llega desde el fondo de la historia para una nueva edición de este programa que se llama Historias, Mates y algo más. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, Juan, y buen día a toda la audiencia de San Jerónimo Sur en este Yo le tórrido diría sábado de San Jerónimo y de la y región. de la región y alrededor. Sí, señor. Porque tenemos, yo creo que ya tenemos un nichito ahí, tenemos un par de fans Qué que bien, siguen. se van sumando Sí, sí, pero tenemos ahí como un nicho que hemos creado, de me seguidores. da la impresión. No digo que sean muchos, pero son buenos. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Estamos en una nueva edición de Historias, Mates y algo más, acá en la radio del pueblo, con el profe Fernando. Hoy vamos a tomar unos mates como todos los sábados y vamos a hablar de historia, y vamos a hablar de algún hecho, algún suceso histórico que esté relacionado con estos días Que también. hoy nos toca uno muy interesante. Bueno. Pero primero hablemos de la yerba que estamos degustando. Primero lo primero, primero vamos a hablar de esta yerba que estamos tomando. Hoy vamos a lo clásico, ¿no? Y a una yerba que durante muchos años fue la reina del mercado argentino. Estamos hablando de Tarahui. Acá la mostramos en la cámara, todo el mundo la conoce. Establecimiento Las Marías. Las Marías. Tomamos en lo que va de este ciclo algunas otras yerbas de Las Marías, casi siempre yerbas premium de Las Marías, pero hoy por primera vez vamos con esta que, como decía recién, fue durante muchos años la reina del mercado yerbatero argentino. ¿Por qué no es más la reina? ¿O por qué no es más la más tomada? ¿O por qué no toma tanta gente Tarahui? Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones para eso, Fernando. Por ejemplo, la diversificación que ha tenido el mercado yerbatero en el último tiempo. Con palo, sin palo, era la única división que había antes, pero ahora uno tiene secado natural, barbacoa, corte, molienda uruguaya, Sí, señor. yerbas premium que antes no existían, toda la irrupción también de las cooperativas y de los productores chicos que antes quizá no llegaban y ahora quizá en cooperativas o junto a otros productores o con algún apoyo externo llegan al gran mercado, ¿no? Y por eso quizá Tarahui no sea más la reina del mercado durante algún tiempo. De todas maneras, es una calidad de yerba que no te vas a equivocar en un buen mate con él. Claro, sí, estamos dentro de los estándares, ¿no? No es una yerba de las premium, digamos, pero uno sabe que va a tomar. Vio que hay. A mí me ha pasado con algunos vinos, como el Norton. Estaba pensando en eso. O incluso el Toro. Estaba pensando. Uno toma el Toro con soda y sabe lo que va a tomar. Vos sabés que yo estaba pensando en eso. Es como si uno hace una comparación con el viejo y querido vino Toro. O sea, Claro. siempre es fiel, siempre está y te va a sacar del paso y un buen vaso de vino lo vas a tomar. Un vino con soda, vos sabés que no vas a tomar una maravilla, pero no va a ser algo intomable. Exactamente. Y la Tarahui tiene también eso, ¿no? Uno la toma muchos años después de haber. Y está tomando la misma yerba que tomaba hace 15, 20 años atrás. Sí, señor. O por lo menos esa es la impresión que Mantiene tengo yo. un nivel de calidad y sobre todo mantiene un nivel de presentación prácticamente en todo el país. Sí, sí, y el logo, el diseño es mantiene. prácticamente igual. Ha cambiado el packaging, lógico, porque ya no es del papel que Es por ahí otra teníamos calidad. en los 80, pero sigue siendo el mapa azul de la provincia de Corrientes en fondo rojo y blanco. Sigue siendo la marca registrada de Tarahui, ¿no? Sigue siendo la imagen de Sigue Tarahui. siendo, y como decíamos recién, es una yerba que vos te vas al norte, te vas al sur, te vas a la Patagonia, te vas a la costa, está en el supermercado, está en la pequeña granjita, está en el puesto, esa yerba la vas a encontrar siempre. Y quería hacer mención a algo más de Tarahui, que la produce el establecimiento Las Marías, como ya dijimos. No es de las más viejas, no es de las yerbas más viejas. La marca Tarahui irrumpe en el mercado en 1940, pero se populariza sobre todo en la década del 70. Tarahui como marca. Tarahui, que por otro lado, yo no sé si se acuerda, había una publicidad que decía, Tarahui quiere decir corrientes en guaraní. Y me parece que también, como un acto poético casi, elegí esta yerba sabiendo
de qué tema íbamos a hablar hoy y de dónde es oriundo Muy el bien. héroe de nuestra jornada Porque de hoy. hoy, y muy bien el pie de introducción que usted me da, hoy vamos a hablar de nuestro querido general Don José de San Martín. Pero vamos a hablar de un hecho histórico, quizás una de las hazañas militares no solo más importantes de América en el siglo XIX, sino para muchos analistas militares, estudiosos de estrategia militar del mundo, está considerada a la altura de una de las grandes hazañas militares del mundo. Y nos estamos refiriendo justamente al cruce de los Andes, a ese famoso cruce de los Andes por el Ejército Libertador de los Andes del general San Martín, que ¿saben qué fecha se realizó? No me diga que un día como hoy. Sí, señor. Comenzó un 12 de enero del año 1817. O sea, estamos en el transcurso del mes de enero, estamos en el transcurso histórico que comienza el cruce de los Andes, que al Ejército Libertador le llevó prácticamente 24 días, que vamos a desmenuzar ahora. Ahora yo me imagino, no es que San Martín se despertó el 12 de enero y dijo vamos a cruzar los Andes. No, señor, no, señor. O sea, la historia comienza desde mucho antes, la historia comienza desde que San Martín es nombrado gobernador, estratégicamente gobernador de la provincia de Mendoza, lo que le permite a San Martín poder organizar prácticamente todo lo que es durante prácticamente 2 años enteros, toda la organización de lo que sería el Ejército de los Andes. Porque uno cuando habla siempre del Ejército de los Andes, la organización le llevó prácticamente desde el año 1814 hasta el año 1816, o sea, 2 años de organización de una de las empresas militares, y lo vuelvo a repetir, más importantes y trascendentales que tuvo lo que era la emancipación americana. ¿Por qué digo la emancipación americana? Porque San Martín ya se había dado cuenta, ¿sí?, que desde el noroeste era imposible vencer ese enorme bastión de defensa realista que era justamente Perú. Ahora, ¿cuándo se da cuenta San Martín? O sea, San Martín se da cuenta desde el momento en que o sea, primero tengamos en cuenta el ejército del norte, tengamos en cuenta un gran general amigo del Belgrano, sí, que hizo enormes campañas en el ejército del norte tratando de detener el avance realista, y como nosotros lo habíamos dicho en programas anteriores, fue gracias a la figura de Güemes que en el noroeste se pudo contener el avance realista y le dio oxígeno al Ejército Libertador, le dio oxígeno a San Martín para poder organizar lo que sería esta gran campaña emancipadora que consistía en 2 aspectos estratégicos: liberar Chile y desde Chile justamente atacar por las espaldas, es decir, el Pacífico, a lo que sea el bastión realista del Alto Perú. Vos sabés que estuve leyendo esta semana otras cosas y quería agregar a la figura de Güemes, que vos bien traes acá, a otro bastión importante o otros bastiones importantes en esa lucha y en ese mismo sector geográfico. Y estuve leyendo y escuchando sobre Warnes, por ejemplo, y las republiquetas, que también fueron fundamentales para consolidar esa avanzada contra los realistas y detener un poco el avance por el norte, ¿no? En este caso, particularmente estuve leyendo sobre Warnes, que estaba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Sí, señor. Y me parece que también merece un párrafo aparte. Obviamente, ¿no? Es un tema que tendríamos que desarrollar. ¿Por qué? Porque no lo hablamos, en la escuela no nos enseñan. Warnes es el lugar donde van los porteños a comprar autopartes usadas. Sí, bueno, sí, usada es un buen término. Pero, sí, usada del amigo. Pero bueno. Sí, señor. Por ahí es una figura que no está reivindicada en la historia. Muchas figuras, muchos generales del Ejército Libertador, quizás en lo que es la didáctica escolar, han quedado por ahí en el olvido frente a figuras como Belgrano, como Güemes, como San Martín. Hoy vamos a mencionar algunas de ellas que por ahí han quedado en el anonimato y han sido pilares de lo que fue esta empresa sanmartiniana del cruce de los Andes que yo te hacía referencia, que justamente ahora, en estos momentos,
O sea, hay una asociación muy importante, la Asociación Cultural Sanmartiniana, no sé si la conocés, Sí, sí. que tiene sede en la ciudad de Rosario, también tiene una sede en la ciudad de Buenos Aires, que ya viene hace muchos años emulando, si lo podríamos decir, lo que es el cruce de los Andes, en función de mantener viva lo que serían los valores sanmartinianos, y hacen, digamos, una introducción a lomo de mula, caminando, de lo que es el cruce de los Andes. Usted es un fanático sanmartiniano. No, sin duda, mira, sí. Usted es sin un duda. barra brava sanmartiniano. Sin duda, porque indudablemente, o sea, yo creo que hoy, más que nunca, es importante volver a ver la historia, volver a ver estas figuras emblemáticas de nuestra historia que nos permitieron tener el país que tenemos hoy. Y hablamos de San Martín, del que ya hablamos. Es la primera vez que repetimos al personaje histórico. Sí, señor, porque la situación lo acredita. El 3 de febrero, que es el aniversario de la batalla de San Lorenzo, lo vamos a dejar descansar a San Martín. Lo vamos a dejar descansar, pero Sí. vos sabés que es importante, porque Sí. es muy interesante. Pero tenemos la logística. caseros también tenemos. Pero tenemos caseros. Pero bueno, vamos a hacer un mix, ¿sí? Vamos a hacer un... Bueno, le paso acá El mate. un mate de la tierra del Libertador. Porque General Virasoro, el lugar de Tarahui, está cerquita de Yapeyú. Está cerquita ya, Está ¿no es cerquita de cierto? Yapeyú, sí. Bueno, pero volviendo un poco a lo que fue esta enorme empresa, a San Martín siempre se le reconoce su genialidad de táctica militar, porque él había sido formado, Sí. acordate, en España desde niño, desde infante. Pero también, en este caso, hay que reconocerle a San Martín dos aspectos muy importantes que muchas veces uno no lo habla, y menos en las escuelas. Una era el nivel de organización política, militar, logística, sin la cual era imposible desarrollar la hazaña que él tenía. Para que nosotros nos demos cuenta un poco de esto, a él le llevó prácticamente 2 años organizar el Ejército Libertador. ¿Sabe cuántos hombres en pie de armas, o sea, listos para batalla, en todo lo que era el Ejército de los Andes, él pudo organizar? Se calcula entre 4.000 y 5.000 hombres, de los cuales ahí vos tenés tropa de regimientos a caballo, ¿sí? Los verdaderos regimientos a caballo, el regimiento 1, 2, 3, 4, tropas de infantería. La tropa de infantería es la tropa que no va montada, sino que va a pie, porque el cruce de los Andes se hizo con tropa montada, con tropa de pie, infantería, con cuerpos de zapadores. El zapador, para que la gente más o menos lo pueda visualizar, es como sería el ingeniero militar. Es en que con sus herramientas, pico, pala, iba abriendo camino donde no había camino en los cruces de los Andes. Y era esto estratégico. Es más, hasta se llevaron puentes plegables. Fíjate la visión que tenía San Martín, sabiendo lo que iba a afrontar. Y después todo un apoyo logístico, porque darle de comer Claro. por día a 5.000 personas en alturas de casi 4.000 metros de altura máxima, con una amplitud térmica que de día vos tenés casi 30 grados de calor, con un sol que vos no lo sentís porque está fresco, pero te quema. Y a la noche tenés temperaturas de 20 grados bajo cero. Y dormís, como se hacía en los arrieros, ¿sí? A la intemperie. Al sereno. Al sereno, cubriéndote con el poncho, y tu almohada es la montura durante 24 días, realmente es una hazaña admirable. No solamente de San Martín, de los oficiales y de cada uno de los soldados, porque vos sabés que, y me termino de tomar el mate, Sí. la conformación humana del Ejército de los Andes es muy particular. ¿Por qué, Porque no Fernando? solamente estaba formado por criollos. Criollos es el hijo del español que nació acá en América. Estaba formada por mestizos, estaba formada por negros libertos, y también estaba formada por chilenos expatriados desde su tierra natal. O sea, realmente la configuración étnica que tenía el Ejército de San Martín era muy amplia, por lo cual él pudo conformar una tropa militar de casi 5.000 hombres. Y había
algo que yo todavía no te mencioné, una figura importantísima que sinceramente muchas veces en la historia no es mencionada, que es la figura que tuvo la mujer. No solamente en la organización administrativa, en la confección de ponchos forrados con piel porque tenías que aguantar 20 grados de temperatura, en la confección de zapatos especiales, porque San Martín sabía perfectamente, él no le temía a los realistas. ¿Sabe a qué le temía? Al frío. Al frío, a esos montes gigantescos, que sabía que le podían llegar a traer mayores dolores de cabeza o mayor cantidad de baja que un enfrentamiento con los realistas. A tal punto él sabía que para el soldado era fundamental el abrigo, sobre todo de los pies. Y él hizo confeccionar con todos los retazos de cuero, porque en esto hay que reconocerlo, que el pueblo de Mendoza, el pueblo de San Juan, el pueblo de todos los alrededores de Mendoza, aportaron todo. El que más tenía aportó mucho, con impuestos muy marcados a todo lo que era el comercio, porque él aprovechó su figura de gobernador para poder mandar una serie de edictos, para poder recaudar, porque un ejército cuesta mucho dinero, ¿sí? Cuesta armas, cuesta ropa, cuesta pólvora, y todo se hizo desde el plumerillo. Claro, y me nombrás Mendoza, me nombraste las mujeres, y están las famosas damas mendocinas. Las famosas damas mendocinas, que fueron como ese ejército oculto, que no se menciona, que apoyaron permanentemente, no solamente dando parte de sus joyas, de su dinero, sino su tiempo y su trabajo confeccionando las prendas para 5.000 hombres que iban a hacer el cruce de los Andes. Y no solamente eso, muchas mujeres, también se dice, que acompañaron al ejército de los Andes en funciones secundarias pero fundamentales como la parte de sanidad y enfermería. Yo alguna vez le conté que tengo antepasados Sí, que señor. hicieron la campaña de los Andes con San Martín, de la provincia de San Luis, de una localidad que se llama Renca, que hoy es un pueblo muy chiquito, pero que supo ser el segundo pueblo más grande de la provincia de San Luis. Gente que hizo toda la campaña libertadora con San Martín y que tienen un origen étnico que es mestizo huarpe, ¿no? Y hay una figura dentro del pueblo huarpe que es importante para San Martín, que es la Martina Chapanay, que hizo las veces de mensajera, se ofreció como chasqui ella, porque conocía muy bien toda esa geografía, obviamente, estamos hablando de la zona de Cuyo, conocía muy bien esa geografía, entonces se ofrece como mensajera la Martina, que después termina siendo colaboradora estrecha de Quiroga y del Chacho Peñalosa, y cuando caen estas figuras históricas, ella termina siendo una bandida rural. Una bandida rural. Claro, de una especie de Robin Hood feminista y criolla. Mirá vos, no lo sabía. Traemos a acotación ya que hablas del rol de las mujeres, ¿no? Y vamos a seguir hablando de otro aspecto, pero vos fíjate, como para que la gente tenga dimensión, vamos a hablar ahora de números. El cálculo del Instituto Sanmartiniano, de la Asociación Cultural Sanmartiniano, que permanentemente todos los años organiza el cruce de los Andes, lo cual es una experiencia, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Yo lo llamo de acá. Pero está la mula, usted se sube a la mula y la mula va, lo tenemos que hacer, y de paso transmitimos desde allá si quiere, ¿sí? Pero fíjate, como para hablar de números, yo decía, se calcula 5.423 personas realizaron el cruce de los Andes del Ejército Libertador. Y tenemos 9.280 mulas, porque el animal que más se adapta a lo que son las alturas y al cruce realmente era la mula como animal resistente y de carga. Claro. Y usted me dice, che, pero no eran muchas mulas y prácticamente casi el doble de las personas. San Martín sabía que iba a haber una enorme mortandad de animales. ¿Por qué? Porque hay una realidad, o sea, el tema de alimentación de los animales era todo un tema a nivel de los Andes, porque prácticamente no hay pasturas y los pastos son
extremadamente secos y duros, o sea que hay muy poca alimentación. Y muchas de las mulas, muchas cayeron por precipicios porque no había caminos, tengamos Se en hace cuenta. camino al andar. Se hablaba de pasos, pero no había un camino delineado. Por eso San Martín llevó a mineros de las minas de Mendoza y de San Juan, expertos en el arte de la pala y del pico, que fueron los que fueron en muchos lugares abriendo camino. Y también llevó casi 600 reses, ganado en pie, en el sentido de tener animal de reserva para poder alimentar a la tropa. Para darle de comer a la El gente. tema de alimentación es un tema aparte que después lo vamos a ver. Y se calcula que se llevó más de 18 cañones desarmados, ¿sí? Eje por un lado, ruedas por el otro lado, munición por otro lado, el cañón propiamente dicho, a lomo de mula, digamos, en estructuras de madera que iban sobre los molos, el lomo de la mula. O sea, todo un trabajo que fue estudiado en detalle hasta cómo se llevaba la pólvora. Porque vos tenés en cuenta, un ejército sin pólvora es prácticamente un ejército indefendible. Hay un detalle que quizá haya que nombrarlo, ¿no? Porque la mula no es un animal que nazca genéticamente en el campo, sino que se produce. Para tener una mula hay que mezclar un equino con un burro. Con un burro. No sé bien cómo es, porque tiene que ser uno, tiene que Es ser como la un hembra y otro híbrido. el macho. Es un híbrido. Sí, señor. Rara vez una mula puede tener cría. Rara Sí, vez una señor. mula puede tener cría. O sea que también hay que pensar en que durante muchos años estuvieron produciendo mulas para hacer. Estamos ese hablando de cruce, un ¿no? total de casi 9.280 mulas para poder. ¿Por qué? Porque San Martín sabía perfectamente que iba a enfrentar varios peligros en el cruce de los Andes. Muchísimos. Por eso él le temía, es decir, él lo desvelaba esos montes en sus cartas. Decía, primero, el tema de poder mantener la alimentación a la tropa, a tal punto que cada hombre, él había hecho indicaciones precisas, tenía que estar bien protegido del frío, yo recién te lo mencionaba, ponchos con forro doble, ¿sí? Para poder mantenerse caliente, zapatos especiales, zapatones, o sea, de telas de cueros para poder proteger lo que es del frío el pie, la alimentación que se tenía que llevar y el alcohol. O sea, una reserva y una cantidad por persona de aguardiente para poder mantener el cuerpo caliente. O sea, hasta el último detalle. Y había un alimento, porque decir, ¿cómo llevas ese alimento? Bueno, estaba la famosa carne seca, el chasqui. Claro. Pero también había un alimento que se había desarrollado que era el charquicán, que era una carne salada, hervida, con mezcla de ají, que servía la propia grasa, el propio hueso, ¿sí? Y que cuando se enfriaba quedaba como un ladrillo, ¿sí? Pero con un alto nivel proteico que te permitía muy fácil el transporte y que luego, ¿sí? Se derretía con agua y eso le permitía a la tropa poder tener un alimento junto con lo que sería la galleta seca, el aguardiente, el vino que era necesario para dar nivel calórico, o sea, darle una base de alimentación sólida, ¿sí? Y fácilmente transportable. No me digas que San Martín inventó el caldito Nor. Y pegaba en el palo, ¿eh? O sea, era como el caldito Norc, digamos, de aquella época, porque estaba Pero más era polémico. muy condimentado, con grasa, con carne, ¿sí? Tostado, molido. O sea, realmente era como una reserva de comida seca que permitía, ¿sí? Suplementar el alimento de la tropa. Concentrarlo sobre Y todo, muy ¿no? concentrado. Y también él sabía perfectamente que había que llevar una cierta cantidad de alcohol, de vino y aguardiente para cada soldado para poder mantenerlo caliente, porque vos calculó una cosa. Si alguno ha dormido alguna vez en la intemperie, sobre todo en la precordillera, estamos hablando a la noche de temperaturas máximas de 20 grados bajo cero a la intemperie. Y sobre todo con otro elemento muy importante, todos aquellos que hemos estado en la cordillera, sabemos que prácticamente no hay leña para hacer fuego.
y el fuego implica calentarse, o sea que San Martín también tuvo que tener en cuenta llevar al lomo de mula una cierta cantidad de leña, no solamente para calentarse, sino para hacer la comida, y que en muchos casos no se podía usar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque advertir en la distancia un principio de fuego era dar la noticia de que alguien se estaba acercando, acá estamos. Y acá entramos a otro aspecto fundamental de lo que es el ejército de los Andes, que es lo que se llama la guerra de Zapa. Vos decís, ¿qué es la guerra de Zapa? Es lo que diríamos hoy en la jerga militar, la inteligencia y la contrainteligencia. A lo cual San Martín fue muy cauto, porque el punto era cómo organizar semejante cantidad de tropa, ¿sí?, con todo lo que implica toda la movilidad, sin que el enemigo se entere y que te esté esperando del otro lado, tranquilo y armado, cosa que vos salís de la última estribación de los Andes y tenés todo un ejército de línea esperándote. Y esto es muy importante, la figura de la mujer. San Martín era, por su personalidad, una persona, dicen, extremadamente reservada. Algunos dicen ladino, muy reservada. Y él utilizó muchas mujeres como espías. Es más, se dice que el amante de Marco del Pom, que era el gobernador español en Chile, era una espía argentina a favor de San Martín. Y qué mejor que una mujer para poder sacarle los secretos al hombre, ¿sí? Por lo tanto, él tenía información de primera mano, no solamente a través de esta amante que fue realmente una heroína, ¿sí?, sino a través de muchas mujeres que obviamente se vinculaban con los soldados realistas del otro lado, en las casas, digamos, de tolerancia, ¿no? Por lo tanto, él tenía información de primera mano, también a través de los arrieros, y también daba información falsa. O sea, todo esto fue estratégico para que el español fuera sorprendido en los campos de Chacabuco, que fue la primera batalla del ejército de los Andes. O sea, fíjate todas las distintas facetas que tenía San Martín. Un plan minuciosamente estudiado, y me imagino que Argentina y Chile tienen una de las fronteras más largas del mundo. Saber por dónde va a venir el grueso de la tropa. ¿Qué te parece? Debe ser muy, muy complicado, ¿no? Vos sabés que van a venir, pero no sabés por dónde. Pero no sabés por dónde. Y por el otro lado, viste que vos decías recién, hay muchas figuras en la historia que quedan eclipsadas ante San Martín, Güemes, Belgrano. Yo te voy a mencionar uno solo ahora. Te voy a mencionar al mayor José Antonio Álvarez Condarco, que en realidad era ingeniero, que fue muy importante su rol en toda la parte logística, pero una persona extremadamente inteligente, y San Martín destacó que era tan inteligente que tenía una gran capacidad de memoria visual. ¿Y por qué te digo esto? Porque obviamente el cruce de los Andes, nos enseña en la escuela primaria, se realizó en realidad a través de 6 pasos distintos cordilleranos. Pasos entre comillas. No crea la gente que estamos hablando de caminos marcados, ¿eh? O sea, pasos en donde, digamos, teóricamente era posible llevar al lomo de mula en fila india a la tropa. Pero no se sabía exactamente en qué condiciones estaban. Entonces un día, dice San Martín, lo llama a Álvarez Condarco y dice, mira, tengo una misión para darte. Sí, general, dígame. Dice, como recién, y nosotros lo habíamos visto, se acaba de declarar la independencia, ¿te acordás que San Martín fue uno de los principales impulsores, empujando y presionando a los diputados en Tucumán? Muchachos, tienen que declarar la independencia porque yo no puedo pasar del lado del Chile sin ser un país independiente y darle la independencia. Le dice, te pido que le lleves una copia del acta de independencia al gobernador español en Santiago de Chile, que era Marco Dupont. Dice, pero en realidad a mí no me interesa que vos le lleves una copia. A mí lo que me interesa es que en el camino de ida, ¿sí?, como enviado de paz, llevando la acta de independencia, vayas registrando todo el camino. Y lo manda por lo que sería el famoso Paso de los Patos, el más largo de todos. Obviamente él lo hace, registra visualmente, porque no lo podía hacer por plano, porque obviamente iba a ser revisado por los españoles,
¿sí? Registra visualmente todos los pasos, todas las dificultades, todos los acantilados, le entrega a Marco Dupont, obviamente, el acta de buena fe de la independencia argentina, que obviamente Marco Dupont, te imaginas lo que habrá hecho, la destruyó inmediatamente y lo manda, como era un general de honor en esos aspectos, lo manda de vuelta, ¿sí?, a Mendoza. Pero lo manda de vuelta por otro paso, el paso de Uspallata, ¿sí? De esa manera, Álvarez Condarco y por lo tanto San Martín tuvo una referencia directa del estado de esos dos pasos cordilleranos, en de los Patos y en de Uspallata, que es donde pasó el grueso del ejército. Fíjate la genialidad que tuvo San Martín. Y Álvarez Condarco, que era una persona, como yo te decía, con mucha inteligencia y capacidad de memoria visual, registró cada una de las dificultades de esos pasos. Entonces iba un poco más sobre seguro. Claro, bueno. Te quiero preguntar, no sé si lo tenés para más adelante, y por ahí te estoy spoileando, pero sobre la salud de San Martín. Sí. Y lo que y ese impedimento más que, o esa dificultad extra que se le sumó particularmente al Libertador a la hora del cruce de los Andes. O sea que hay muchos mitos en el tema del cruce de los Andes. Están esos famosos cuadros que representan, primero que San Martín, es más, los historiadores dicen que caballo blanco nunca tuvo. Y aparte, realmente en el campo de batalla, cuando un general como San Martín iba al frente de la tropa al ataque, tener un caballo blanco era como decir, acá estoy. Acá estoy. ¿Sí? O sea, primero dice la historiografía que caballo blanco no tuvo. Segundo, dice la historiografía, o los estudios de la historia, que San Martín no cruzó bajo ningún punto de vista a caballo, ¿sí?, el cruce de los Andes, por el hecho que justamente el caballo es el animal menos indicado para poder transitar esos desfiladeos, sino que en realidad era la mula. Y por el otro lado dice que gran parte del tránsito que él hizo, lo hizo en un estado de salud muy malo y que recién pudo incorporarse y subir a la mula en lo que sería ya las cuestas de Chacabuco, porque la salud de San Martín era muy delicada. Y acá nosotros tenemos los partes médicos de uno de los más importantes médicos que tuvo el ejército de los Andes, que se llamaba James Parosian, que era un inglés, ¿sí?, que era el jefe de la parte de la sanidad del ejército de los Andes, que destacaba que San Martín tenía, por un lado, reuma, por el otro lado tenía, sí, una úlcera estomacal muy severa que en muchos casos vomitaba sangre, ¿sí?, y por otro lado tenía serios problemas pulmonares por una afección de una herida que había sufrido en su tórax de joven en España. Eso vos tenés que sumarle toda la tensión, ¿sí?, todo el estrés que suponía la organización de 2 años. O sea, el estado de salud de San Martín realmente era un estado de salud muy delicado y a pesar de todo, él subió al caballo en el sentido de la famosa batalla de Chacabuco y dirigió las órdenes de combate con los 2 generales que él tenía, porque él divide el ejército en 2 en ese momento, que era Soler y O'Higgins. O'Higgins, que venía... Chileno. Sí, claro, y que se suma O'Higgins y todos estos chilenos que vos nombrás, después de lo que se llamó el desastre de Rancagua. El desastre de Rancagua. Porque los chilenos estaban por su propia cuenta tratando de lograr la independencia, pero hay una batalla que es clave, que es Rancagua, donde hay ciertos desaciertos militares, sí, señor, que fortifican a los realistas en Chile. Bueno, y muchos de los patriotas chilenos cruzan la cordillera y empiezan a arrimarse a San Martín para después terminar siendo una parte importante del ejército de los Andes estaba formada, ¿sí?, por exiliados chilenos, y una de las divisiones estaba dirigida por el general chileno O'Higgins, tal cual. No sé por dónde vamos. Mira, y después es importante destacarlo porque el cruce de los Andes en realidad San Martín lo organiza en 6 pasos. ¿Sí? El más importante, que era el paso de los Patos, que es el paso central,
que es el paso que lideraba en realidad el general Soler, pero él estaba al mando también, pero él delegaba, digamos, el mando de tropa directa en un general de alta Pero confianza. lo delegaba por necesidad, por su estado físico o porque ya estaba Por una planificado cuestión de así. organización militar, ¿sí? Porque él tenía generales de muy alto nivel y era el comandante general. Claro. ¿Se das cuenta? En ese paso de los Patos había 2.500 hombres. Era la columna más importante. Por el otro lado estaba en el famoso Uspallata, que uno llega por Mendoza, va a Puente del Inca, se encuentra en Uspallata y de Uspallata puede hacer el famoso Cristo Redentor. En Uspallata se encontraba al mando de las Heras y ahí teníamos un promedio de 1.000 hombres en el cruce. Después estaba el tercer paso importante, que era el paso del Portillo, de la cual estaba José León Lemos, que era más bien una columna de distracción, no principal, sino de distracción en el caso de que los realistas pudieran ser alterados. Y después había 3 pasos más, uno se llamaba Come Caballos, otro que se llamaba Paso Guana y otro se llamaba Paso Planchón, ¿sí? Pero en realidad las 3 primeras columnas, Paso de los Patos, Uspallata y Portillo, eran las principales. Y estos 3 pasos son los que se utilizan al día de hoy en el cruce de los Andes de la Asociación Sanmartiniana. Ahora, Fernando, yo te quiero preguntar algo que pensaba recién mientras me contabas. Y mientras tanto te doy un mate. Sí. ¿Tomabas mate los patriotas? Yo te puedo decir que San Martín No era eso, no era matero, No era matero. era cafetero. O sea, si tenía que tomar mate con la tropa, lo tomaba, ¿sí? Pero en realidad era muy adicto al café, ¿sí? ¿Te das cuenta? Mira, no lo sabía, yo, pero bueno, era un interrogante que tenía ese, si entre las vituallas, los insumos que llevaban, habrán llevado Mira, no está yerba especificado, te soy sincero. El problema que tiene el consumo del mate en altura es que... El agua hierve muy rápido, eso. ¿Y necesitas qué? Y fue. Mucha leña, ¿sí? Así Claro. que es muy posible que eso San Martín lo haya sustituido por el vino y el aguardiente, Claro. no en función de alcoholizar, que lo tenga la gente presente, sino en función de darle calor al cuerpo. Eso lo tenía muy presente. Y lo que sí te quería preguntar es, yo me imagino, esta epopeya, que ¿cuántos días dura? Esta más? epopeya dura entre 18 a 21 días. Algunos dicen 24 días. Estamos hablando de 24 días durmiendo a la intemperie, con amplitudes térmicas que de día tenías casi 30 grados de calor, a la noche tenías 20 bajo cero. Al lomo de mula 24 días y en algunos de los casos caminando. A tal punto San Martín destacó que como la infantería tenía que preservarse, el primer tramo de la infantería, que nunca está montada, lo hizo al lomo de mula para poder preservar el físico. Con un mal terrible que todo aquel que ha ido a la cordillera sabe o ha ido al noroeste sabe, que es el apunamiento. El apunamiento es esa sensación de cansancio permanente, de dolor de cabeza, de falta de oxígeno, que todo movimiento y todo esfuerzo implica un doble esfuerzo y agotamiento, ¿sí? Es más, se calcula que en lo que fue todos los 24 días hubo una mortandad muy importante de criollos, de soldados, no solamente por accidente, sino también por enfermedad. Porque estamos hablando de un cruce que llevaba al cuerpo humano al límite de tu capacidad de poder soportarlo. O sea, desde el punto de vista de congelamiento, enfermedades, apunamiento, o si no, desbarrancarse en los enormes acantilados que había, ¿sí? Se calcula entre 200 y 300 soldados que murieron. Y si vos te pones a pensar, ¿sí? El famoso desastre de Cancha Rayada, en donde Claro. el Ejército Libertado fue tomado por sorpresa, tuvo un promedio de 150 muertos, o sea que en realidad el cruce de los Andes llevó una mortandad muy elevada. Por eso San Martín sabía que tenía que armar un ejército muy numeroso, porque obviamente después había que libertar Chile y después parte de ese ejército se iba a embarcar para Perú. Ahora, la pregunta que yo tenía era otra, y era después de esos 24 días de cruce, de todas estas necesidades, de todas estas penurias que vos me nombrás,
esa tropa tiene que llegar físicamente y mentalmente Y predispuesta mentalmente. para librar un combate prácticamente en el momento de llegada. Y así lo hizo porque después de casi 24 días de cruce, que tengamos en cuenta para que la gente lo tenga representado, cruzar los Andes no es como decir, hago así, subo a la parte más alta y bajo. Hay 4 líneas de cordones montañosos, ¿sí? Que tenés que subir, bajar, esquivar, acantilado, en donde falta el agua. Es más, tiene un nombre el síndrome, en donde vos tenés el agua, pero está abajo de un acantilado y no podés llegar, ¿sí? O sea, porque en realidad agua hay por deshielo, pero muchas veces no está al alcance de la mano. Y después formar la tropa, que fue en lo que sería la cuesta de Chacabuco, y enfrentar a un ejército que obviamente en ese momento ya te estaba ¿Qué te está esperando? Claro. Estamos hablando de un ejército de línea realista, que como muy vos bien lo dijiste, ya venía victorioso de la batalla de Rancagua, que había batido a los chilenos. Y ahí se demuestra nuevamente la genialidad de San Martín. Porque él en esa genialidad dice, bueno, tenemos que enfrentar un ejército que nos espera, divide al grueso de su tropa en dos ramas, en 2 brazos, y lo ataca en lo que sería pinzas envolventes. Esto al día de hoy, las técnicas militares y bélicas de San Martín, ¿saben dónde se estudian? En la Academia de West Point, en Norteamérica, ¿sí? En toda la parte de historia militar. Y él divide una fase de su ejército, o un brazo de ese ejército, en el general Soler, ¿sí? Y otro en el general O'Higgins. Y ahí O'Higgins se manda una cagada. ¿Cuál? Que casi pone en peligro todo el enfrentamiento. Cuando uno ataca a un ejército en una situación de brazos envolventes así, porque el ejército está en el centro, la coordinación tiene que ser exacta. Se apuró. Se apuró. Oh. Y se apura a tal punto, O'Higgins, en todo el bramor, obviamente, no lo hace a propósito, menos adrede, que no le da tiempo a Soler a llegar, ¿sí? A poder atacarlo. Y por minutos casi se pierde la batalla. Si no hubiera sido por la destreza que tuvo Soler y la destreza inmediata de San Martín de poder reaccionar, ¿sí? O sea que encima, después de haber vencido las altas temperaturas, el cansancio, el apunamiento, temperaturas casi al estado de congelación, ¿sí? Tenés que enfrentarte en una batalla que duró pocos minutos y que le dio a San Martín una de las victorias más importantes y que desencadenó el principio del fin de lo que sería el poder realista en Chile y luego en Perú. No sé si nos queda... No, después vino la más. otra batalla, la decisiva, que fue la de Maipú, que fue el 5 de abril de 1918, en donde el ejército de los Andes ya prácticamente se asienta como plaza fuerte en lo que sería Chile, se da la independencia. San Martín declara, vos fíjate qué acto de patriotismo y de altruismo, declara la libertad del pueblo hermano chileno, y ahí se organiza la campaña para el Perú. A todo esto vos me podrías preguntar, che, ¿y Buenos Aires qué onda? ¿Y Buenos Aires qué onda? Mira, Buenos Aires, él tuvo en cierto sentido la suerte de que en un momento estuvo el director supremo Pueyrredón, que muy escaso de recursos, siempre hasta el último momento estuvo dándole una cierta cantidad de dinero. O sea, él le decía, por favor, no me pida más, le decía a San Martín, que me van a terminar ahorcando por deudas. Y ahí San Martín tiene esa famosa frase de, si no nos mandan las cosas, pelearemos en pelota como nuestros hermanos los indios, como los paisanos, sí señor. O sea que San Martín, yo creo que Buenos Aires no veía quizás con la claridad que veía San Martín esta campaña libertadora, que en realidad era emancipadora de toda América. Hay varias preguntas que tengo ahora. Por ejemplo, ¿cómo recibe la sociedad chilena a San Martín ahí en... No, lo recibe como un libertador, porque fíjate, y esto es importante el detalle que hace San Martín. San Martín arma un ejército, ¿sí?, muy particular, como yo te decía, con criollos, con mestizos, con negros libertos, y le da un lugar muy importante a los chilenos expatriados, a tal punto que el ejército estaba dividido en 2 grandes divisiones, y una de las divisiones la dirigía O'Higgins, ¿sí?
O sea, realmente él fue muy generoso y bondadoso y obviamente que lo reciben como el gran libertador que lo es. ¿Y cuál es la imagen que tienen hoy los chilenos de San Martín? Es una buena pregunta porque lamentablemente la historia siempre uno la recuerda por los hechos recientes, ¿sí? Por la historia reciente y no la antigua. O sea, por la historia reciente nosotros tenemos el recuerdo amargo de lo que es la dictadura de Pinochet y el antagonismo permanente que tuvo durante el siglo XIX, siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, Chile lamentablemente con esa política de ir avanzando sobre territorio argentino. ¿Sí? Yo creo que el verdadero historiador, ¿sí?, reconoce, ¿sí?, el esfuerzo y la importancia que tiene la Argentina como país hermano en brindarle obviamente la libertad a Chile. Yo creo que hay mayor reconocimiento en Perú, en la Sí, hermana ¿no? de Perú, sin duda, que en lo que sería Chile, porque hay un antagonismo lamentable entre los dos pueblos hermanos, ¿sí?, por la historia que sucedió inmediatamente después, al pasar de los años, esa posición permanente de buscar territorio de una manera bastante ruin en muchos casos. Recordemos muy bien que en las Islas Malvinas, ¿sí?, el punto de apoyo de inteligencia de las tropas británicas era Chile, que le brindaba toda la inteligencia. Son cosas que cuesta olvidar, cuando Perú realmente en la historia, en la guerra de las Malvinas, nos dio todo su apoyo. Claro. Vos sabés, a mí siempre me gusta cuando hablamos de esto, sobre todo con Chile, si esta historia me la hubiese tenido que contar un profe Fernando de Santiago de Chile, Tendría otro acento, un pero acento me hubiese chileno. contado una historia más o menos similar o me hubiese contado otra Si el cosa. historiador yo creo que es fiel a los hechos de la historia, yo creo que sí, y todavía aún más, con mayor grandeza, porque indudablemente Chile por sí misma en 1816, 17, 18 era incapaz de poder obtener un proceso de libertad, ya que había sido vencido y su ejército libertador arrasado en la batalla de Rancagua, ¿sí? Yo creo que se le debe mucho a San Martín. Es más, San Martín permanentemente, y lo demostró también en Perú, no quería honores. O sea, porque a San Martín le dieron todos los honores habido y por haber, y dijo: yo vengo a libertar un país, nada más, no a tomar posesión militar y política de un país. Una postilla, Fernando. Hace algunos días uno ve por ahí en redes sociales, sobre todo, un gráfico que compara el cruce de los Andes de San Martín con el cruce de los Alpes de las tropas napoleónicas. Y tratan de comparar esas dos gestas, mostrando un montón de dificultades más grandes que Sí, y tuvo también San lo Martín relacionan con otro hecho histórico de Aníbal, ¿sí?, claro, cuando que invadió Roma. Sí, a ver, yo creo que hay muchas diferencias, ¿sí? Hay muchas diferencias en tiempo, hay mucha diferencia en los extremos de temperatura y hay mucha diferencia que lo que vos me haces referencia, había caminos marcados porque había rutas comerciales. Acá no había caminos, ¿sí? Y todo aquel que conoce y pudo estar en los Andes ve la enormidad de los cerros y la enorme distancia. no, incluso no hay poblaciones No hay fijas, ¿no? Que en los poblaciones. Alpes sí hay Exacto. pequeños, allá Pequeños había pueblos, y había caminos, porque había caminos de rutas de comercio, que eso marca una gran otras diferencia. alturas. Otras alturas. Acá ni siquiera estaba el plano, No, no. ¿sí? Y un frente mucho más acotado, mucho más chico. Mucho más acotado. Por eso yo te digo que la hazaña del ejército de los Andes del general San Martín, sin duda, es la hazaña más importante y memorable de todo lo que es la campaña emancipadora americana, y está considerada al día de hoy por muchos estudiosos militares como una de las hazañas militares y proezas militares más importantes del mundo, aunque usted no lo quiera reconocer. Bueno, la verdad es que te agradezco mucho que hayas venido nuevamente, que Y hayamos tenido una nueva charla. un No, como sí, para cerrar, algo importante, porque si no uno a veces siempre se queda en el pasado. Si la persona que escuchó este programa dice: ¿cómo me gustaría a mí poder hacer un cruce de los Andes? Obviamente no hasta Chacabuco, el recorrido es mucho más corto. Yo creo que es importante tener en cuenta que hace prácticamente 29 años
como decimos al principio del programa, hay una asociación que es la Asociación Cultural Sanmartiniana, sede en Rosario, tiene también otra sede en Buenos Aires, que fue fundada, ¿sabés por quién? Por ¿Por un quién? veterano de guerra de Malvinas, por el coronel Víctor Hugo Rodríguez, que en el año 1996 dice: señores, nuestro país necesita volver a los valores sanmartinianos, y se propuso, junto con otros compañeros también veteranos de guerra de Malvinas y un montón de gente, permitir que la gente común, vos, yo, gente mayor, pueda a lomo de mula o caminando como tropa de infantería, ¿sí?, poder hacer un pequeño cruce de los Andes en 4 o 5 días, que obviamente no es turismo a la aventura, ¿eh? No, no es tiene todo el apoyo de lo que son unidades militares, tenés que estar preparado, y también tenés que estar preparado mentalmente, y te preparan, o sea, intelectualmente, en el sentido que te dan una serie de clases, no solamente de preparación, como decía yo recién, sino de formación, ¿sí?, de lo que implicó el cruce de los Andes y la figura de San Martín, que lo hacen todos los años, y que justamente ahora, si yo no me equivoco, deben estar haciendo el cruce número 29. O sea que yo te invito formalmente ante la radio, ante los micrófonos, al cruce 30, vamos como representante de San Jerónimo Sur. Yo ya le estoy diciendo que yo desisto. No se me achique. No, me quedo acá. Me quedo haciéndole el apoyo, la retaguardia. O sea, me parece importante hacer este detalle porque es llevar al presente, ¿sí?, algo muy importante, y lo más importante de todo es difundir la vida, la obra y los valores que tenía nuestro gran prócer San Martín. Bueno, Fernando, muchas gracias. Te agradezco mucho que te hayas arrimado hasta acá, hasta la radio, para charlar en una nueva oportunidad. ¿Ya tiene tema para la...? No, nosotros, vieron que la gente se preguntará: ¿y ustedes cuánto organizan el tema? En realidad lo organizamos así. Yo creo que ya un par de días antes, a veces ahí tenemos anticipación, pero... Y yo creo que ahora en estas semanas hay un hecho muy importante, que usted lo ha... el copamiento de la tablada, alguna vez lo hablamos, ¿no? El copamiento de la tablada ya en el año 89. Vamos, historia reciente, ¿eh? Y sí, pero me parece que es importante. ¿Se anima? Tiene un montón de aristas. ¿Se anima? ¿Y cómo no? ¿Por qué no? Entonces le vamos a dar para adelante. Ahí. Es uno de los hechos de historia reciente, con mucha controversia. Donde todavía hay muchos puntos oscuros. Muchos puntos oscuros, algunos protagonistas vivos, ¿sí?, no todos, y realmente marcó un punto de inflexión en nuestra historia. Y hay mucho material filmográfico. Muchísimo. Hay mucho filmado sobre... Muchísimo. La tablada. Pero ya lo apunto. Me parece que casi tenemos una cita obligada. Lo hacemos con mucho gusto. Así que bueno, ya lo vamos anticipando. La semana que viene vamos a hablar del copamiento de la tablada. Le agradezco mucho, profe. Un abrazo gusto, grande. Que tenga una buena jornada. Le pido disculpas a la gente. Hoy hace mucho calor acá en el estudio. Y tenemos el ventilador que hace mucho ruido también. No es interferencia radial. Sí, no. Así que seguramente el sonido no ha sido el mejor, tanto para la gente que escucha para la radio como para los que nos sigan a través de Facebook. Queda en Facebook Live el video para que la gente pueda seguir viendo este programa durante toda la jornada, durante todo el mes. Después lo subimos a YouTube. ¿Saben también. que nos miran desde España? No sabía que nos miraban desde España, pero bueno, es bueno saberlo. Sé que tenemos ahí, ya lo dije, cuando empezamos, un grupo de fanáticos de este segmento radial, que todos los sábados están ahí, están al pie del cañón viendo este programa. Primero son nuestras compañeras, ¿no? Por supuesto. Mónica y nuestras Juli, compañeras de vida, un saludo claro, a las dos. Que nos acompañan también todos los días en cada locura que emprendemos. Incluso Que emprendemos, incluso en esta. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. No sabía qué tema poner. Pensaba Sorpréndame. Algo de la libertad, pensaba. Y este tema de León Gieco me da bronca que se haya usado para vender celulares. Sí. Pero me parece que está bueno, ¿no? En el país de la libertad. León Gieco
para cerrar este bloque. Un tema de la década del 70, le aviso. Sí, del 70. Si Bueno, no me equivoco. de la época que sea, León Gieco es uno de esos artistas de todos los tiempos, ¿no? Que le gusta tanto a la gente grande como a los que estamos en una edad mediana, incluso los chicos Y también. que pasó por San Jerónimo. Pasó por San Jerónimo, sí, sí. Acá le mandan saludos, un compañero suyo, Oscar, que le manda saludos. Gracias. Después le leemos bien el mensajito. Un abrazo grande, muchas gracias por haber estado del otro lado. Nosotros nos vamos con León Gieco en el país de la libertad. No estamos vendiendo celulares, No estamos vendiendo. estamos contando un poco de la historia de nuestro país.